Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos conceptos, guías y protocolos que tienen que ver con la psicología forense. Iniciaremos dando una breve descripción de algunos conceptos. ¿Qué es psicología jurídica? La psicología jurídica es un área básica y especializada que se encarga de intervenir e investigar algunos comportamientos humanos que alcanzan implicaciones jurídicas. Bueno, es importante que el psicólogo jurídico tenga algunas capacidades o características. Entre estas están el bagaje jurídico y técnico. Estos conocimientos son supremamente importantes, son conocimientos que le ayuden a comprender el entorno en el cual se desarrollará, que es el entorno jurídico, que comprende lo sustantivo, objetivo, imparcial, procedimental y protocolario. También es importante que el psicólogo jurídico tenga algunas capacidades en cuanto a la comunicación, ya que él debe ayudar a traducir sus conocimientos tanto científicos. Para ello debe ser seguro, ético, profesional y responsable. En cuanto al anterior, tenemos una doctrina que es la segunda y es sobre el secreto profesional. Es una área de la psicología en la cual como en cualquiera de sus otras áreas, el profesional psicólogo tiene el deber y la obligación ética de preservar cualquier conocimiento que sea adquirido por medio de su profesión y por medio de sus consultas con el paciente. También tenemos la psicología del testimonio, que es aquella que se encarga de estudiar las declaraciones y testimonios que dan personas en el ambiente jurídico y que también comprende y pretende buscar o comprender desde los factores psicológicos superiores que intervienen en su exactitud, la detección del engaño y la credibilidad. La psicología criminológica es aquella que estudia el comportamiento y para prevenirlo en condiciones externas, ya que estas conductas antisociales y delictivas pues son fundamentales a la hora de, por ejemplo, realizar unos perfiles criminales. También tenemos la psicología de la conducta victimal, que es aquella que estudia la prevención, tratamiento y asesoría de víctimas de delitos, como lo son las víctimas del conflicto armado. Esto con función de ayudar a restablecerse, evitar alteraciones mayores o disminuir las que ya existen. Veremos diferentes tipos de pericias en derecho civil, derecho penal y derecho de familia. Aquellas de derecho penal son aquellas llamadas para determinar la capacidad de un individuo de ser juzgado, como en el caso de ira, intenso dolor, inmadurez psicológica, trastornos mentales, entre otras. También derecho de familia, que son todas aquellas las que comprenden el ámbito familiar, como su nombre lo indica, como en el caso de divorcio, cuidado personal y patria potestad, entre otros. A continuación daré algunas definiciones de entrevista forense y entrevista judicial. La entrevista judicial es propia de los policías judiciales. En esa entrevista pues no se busca como dar un punto de credibilidad o no de la entrevista, resultado de la entrevista. En cambio se busca no revictimizar a la persona que se está entrevistando, de manera que lo que debe hacer el policía judicial es grabar. Esta entrevista se realizará solo una vez y por ende tendrá una duración corta y ya establecida o estipulada. Y también tenemos la entrevista forense, en la cual el objetivo es tener conocimiento sobre aquellas conductas que son posiblemente relacionadas con hechos punibles. Tiene como objetivo analizar y estudiar la probabilidad de que el relato sea verídico. Esta no va dirigida a que sea verdadera o falsa, sino más bien a qué probabilidad tiene de que sea creíble. Haremos algunas diferencias entre valoración psicológica y evaluación psicológica forense. En la valoración psicológica se tendrán en cuenta la experiencia y la formación académica. Esto es para comprender el fenómeno y plantear preguntas y respuestas que más adelante deben ser abordadas con mayor profundidad. En la evaluación psicológica utilizaremos algunos protocolos e instrumentos psicológicos de evaluación y técnicas que permitan responder a las preguntas de las necesidades que se han planteado. Todo lo anterior teniendo en cuenta diferentes aspectos, principalmente la idoneidad de cada instrumento y la edad del evaluado, condición dentro del proceso y tipo de proceso, constructos psicológicos a evaluar, entre otros. A continuación hablaremos acerca del protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense, así como las diferentes guías que ayudan para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses.
El protocolo básico tiene como motivo de pericia elaborar un informe pericial o dictamen que contenga la historia clínica completa, examen mental, diagnóstico clínico positivo o negativo y un diagnóstico forense que auxilie el trabajo de la justicia. Con respecto al análisis forense se deben seguir algunos pasos. Primero, realizar una descripción del funcionamiento psicológico de la persona investigada. Segundo, una descripción semiológica, es decir, de signos y síntomas positivos o negativos del examinado durante los hechos investigados, en su historia de vida o al momento de la evaluación. Tercero, formulación de diagnóstico clínico. Cuarto, formulación de diagnóstico psiquiátrico o psicológico forense. Quinto, se responde una de las preguntas del cuestionario de solicitud sustentando las respuestas con lo encontrado en la evaluación y la descripción de la literatura científica si es necesario. En cuanto a las conclusiones, se debe expresar el diagnóstico clínico, psiquiátrico o psicológico según las clarificaciones vigentes y, en su defecto, hacer una descripción semiológica de los hallazgos. El diagnóstico forense. Responder las preguntas hechas por el solicitante y hacer recomendaciones en el marco del mantenimiento de la salud y protección social. A continuación hablaré sobre algunos componentes del informe pericial o dictamen psiquiátrico o psicológico forense, que se encuentra en el anexo B del protocolo básico. Este básicamente guía todas las componentes que deben tener los informes periciales y tiene algunos pasos. Primero, técnicas utilizadas. Se mencionan las técnicas, procedimientos y exámenes complementarios utilizados en la evaluación. Segundo, motivo de peritación. La motivación para la peritación se consigna de manera clara, en lo posible textualmente y entre comillas en los puntos más importantes de la solicitud. Tercero, identificación. Datos que identifican al examinado. Constancia de la toma de la huella dactilar del examinado. Constancia de la diligencia del consentimiento informado. Datos de identificación de las personas diferentes al personal forense o de salud presentes en el consultorio durante la evaluación. Cuarto, hechos investigados según información allegada por el solicitante de la pericia. Resumen del caso. Quinto, datos que aportan los informantes sobre el caso en cuestión. Esto corresponde a la versión de los hechos del entrevistado. Sexto, la historia familiar. Corresponde a la descripción general del núcleo familiar primario, de las personas entrevistadas y secundarios si los hubiere. 7. Antecedentes específicos, que corresponden a antecedentes patológicos hospitalarios, quirúrgicos, farmacológicos, tóxicos, alergénicos, traumáticos, familiares, psiquiátricos, judiciales, venéreos y ginecobstétricos. Octavo, examen mental, que corresponde a la descripción detallada de cada una de las partes del funcionamiento mental del examinado al momento de la evaluación, incluyendo descripción general, actitud, estado de la conciencia, orientación, atención, afecto, pensamiento, sensopercepción, juicio, razonamiento, memoria, inteligencia, introspección y prospección. Noveno, análisis y conclusión, que corresponde al proceso anteriormente mencionado y explicado. Guía elementos centrales para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psicológico con fines de indemnización, conciliación o reparación. Esta guía tiene como objetivo de peritación establecer si la víctima de un hecho punible presenta un cuadro de sintomatología mental derivado de aquel, que pueda considerarse daño psíquico, con el fin de orientar a la autoridad en la búsqueda del restablecimiento del estado previo de la persona, en el marco de un proceso penal, civil o administrativo, con fines de indemnización, conciliación o reparación. Análisis y conclusiones. En el análisis se debe realizar un resumen de los principales hallazgos, las características sociodemográficas, la descripción de los hallazgos de personalidad, estilos de afrontamiento al estrés previo al hecho traumático, relato de la vivencia del hecho traumático, consecuencias y sintomatologías relacionadas con el hecho traumático. Diagnóstico clínico o nosológico. También es muy importante explicar a la autoridad el impacto que tuvo el hecho investigado sobre la salud mental de la persona examinada y cómo interactuó con los diferentes factores antecedentes y predisponentes, si los hubiere, para alterar su salud racional, funcional, laboral, familiar, etc. Los diagnósticos clínicos a los que generalmente se puede llegar como manifestaciones del daño psíquico corresponden a una amplia gama de nosología psiquiátrica y se pueden catalogar dentro de las clasificaciones internacionales vigentes del DSM o del CIE. En cuanto a la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre adicción a sustancias, tenemos que el objetivo de peritación es realizar un diagnóstico psiquiátrico psicológico positivo, negativo o indeterminado sobre adicción a sustancias en personas involucradas en procesos penales, civiles, administrativos o militares, que sirva como apoyo técnico científico para la administración de la justicia. Esto implica realizar una historia clínica completa, elaborar una historia de consumo de sustancias, determinar si una persona es consumidora de una o varias sustancias, establecer la cantidad
para el consumo personal de un examinado. Para el análisis se debe partir de la descripción de la persona examinada, mencionando su origen socioeconómico, cultural, así como las características del hogar nuclear primario, los rasgos de personalidad del examinado, remarcándose aquellos que le hagan propenso al uso o abuso de sustancias. También se debe consignar los datos positivos o negativos de la historia de enfermedad mental actual o previa del examinado y la historia completa de consumo de sustancias. También es importante tener en cuenta que el diagnóstico clínico, psicológico y psiquiátrico puede formularse en términos de ausencia o presencia, uso o abuso, dependencia psicológica o física de una o varias sustancias, indicando la presencia, ausencia de alteraciones fisiológicas, tipo de tolerancia o síndrome de abstinencia. En cuanto a la conclusión, se debe decir si hay un diagnóstico del uso, abuso, dependencia física, psicológica a una o varias sustancias. Si no se cumplen dichos criterios para diagnosticar dependencia física o psicológica de una de las sustancias y se encuentra un patrón de uso calificable como consumo experimental, socio-recreativo, situacional, circunstancial, debe consignarse. En cuanto a los elementos centrales para realizar pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales, se encuentra como motivo de peritación realizar una valoración psiquiátrica o psicológica forense en un adulto presunto víctima de delito sexual para determinar su estado mental antes, durante y después de los hechos investigados, con el fin de orientar a la autoridad sobre el uso de violencia psíquica durante los hechos, si la víctima estaba o fue puesta en condiciones que le alteran o no su capacidad de comprender y o consentir, y si existen alteraciones que pueden ser consideradas como consecuencias de los hechos investigados. En cuanto al análisis, se debe tener en cuenta los datos históricos biográficos relevantes, tales como la descripción de vínculos afectivos, historia de pérdidas, abusos y abandonos, o mencionar los antecedentes personales de enfermedad mental, alteraciones del desarrollo psicomotor, adquisición de habilidades sociales, académicas o laborales esperadas para cada etapa del ciclo vital. También es importante tener en cuenta el diagnóstico clínico, psicológico y psiquiátrico que debe formularse en términos de ausencia o presencia de enfermedad mental y establecer si el diagnóstico clínico tiene una relación de causalidad con los hechos y si inciden. En la conclusión, es importante anotar signos y síntomas sugestivos de una alteración mental. En caso de haberla, se debe determinar si dicha alteración mental se puede considerar como consecuencia de hechos investigados. También es muy importante especificar si la víctima en el momento de los hechos tenía una sintomatología que la altera o no su capacidad para rechazar u oponerse y o comprender la actividad sexual. Si esta condición existía previamente o la víctima fue puesta en un estado. También se debe determinar si es un menor de 14 años, especificar la situación que lo hacía aún más vulnerable en frente de los comportamientos con connotación sexual por parte de terceros. En cuanto a los elementos centrales para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, se puede comprender como motivo de pericia el realizar una evaluación psiquiátrica o psicológica de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, que establezca sus condiciones de salud mental antes, durante y después de los hechos, valore el relato preservándolo para la investigación judicial. Haga recomendaciones que busquen la restitución de los derechos. Para el análisis es importante tener en cuenta los datos históricos biográficos relevantes, tales como la descripción de vínculos afectivos con sus figuras paternales o cuidadores, historias de pérdida, separación y abandono, y alteraciones en el desarrollo psicomotor. Si se encuentra con un relato obtenido en la entrevista, se recomienda describir cómo fue la dinámica de victimización. También es importante establecer si el diagnóstico clínico tiene una relación de causalidad con los hechos y si incide significativamente en la forma e integridad sexual, en caso de haberlo. También cabe notar que en ocasiones se encuentran signos y síntomas que no constituyen a un diagnóstico de enfermedad según la nosología psiquiátrica y psicológica. Se debe hacer una descripción fenomenológica de los hallazgos. En la conclusión, con respecto al diagnóstico, se debe tener en cuenta si se constituye una sintomatología psíquica presentada como respuesta adaptativa a los hechos o en una alteración que afecte de manera significativa su funcionamiento global de la víctima. También es importante hacer recomendaciones terapéuticas especificando si se pueden ser ofrecidas por psiquiatras o psicólogos en conjunto y puntualizar las áreas que se deben abordar. En cuanto a la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte, suicida, homicida o accidental, se encuentra como motivo de la peritación el contribuir al esclarecimiento de muertes dudosas mediante la aplicación de autopsia psicológica como técnica complementaria para la diferenciación de las tres maneras de muerte violenta, con fines de investigación forense.
También para el análisis se debe brindar una información útil a la autoridad que evidencie el análisis del caso en 3 partes a saber, que son la personalidad básica, la psicopatología si lo hubiera, y la consideración respecto al funcionamiento mental para la época y el día de la ocurrencia de los hechos. En cuanto a la conclusión, debe expresarse en términos de probabilidad o posibilidad si la manera de la muerte corresponde a accidental, homicidio o suicida o como no determinada. Dar respuesta a los interrogantes específicos sobre alguna condición especial de la víctima al momento de la muerte. En cuanto a la guía para la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha de feminicidio, más que un motivo de pericia, lo que busca es enfocarse en aplicar una escala de valoración. Esta permite indagar factores de riesgo y factores protectores incidentes con la intención de valorar el riesgo que tiene ante un posible caso de feminicidio. Para el análisis y la conclusión se deben seguir los lineamientos de la guía de procedimientos para la realización de necropsias médico-legales, de acuerdo al contexto del caso, la información disponible y los hallazgos de necropsia. Se debe mencionar en la opinión pericial el tipo de feminicidio que se documentó. Pericia en el marco de la Ley 906 de 2004 hace referencia a la idoneidad del perito para la realización de la prueba. El procedimiento penal referencia mediante algunos artículos quienes pueden ser perito. En el artículo 405 refiere a las valoraciones que requieran conocimientos técnicos, artísticos, especializados, podrán ser peritos, como un ejemplo en la psicología. En el artículo 406 podemos ver la prestación de servicio de peritos. Quienes pueden ser peritos son policías judiciales, medicina legal y ciencias forenses, y entidades públicas, privadas y particulares. También se ve en el artículo 408 que dice que las personas que tengan un reconocimiento en ciencia, técnica o arte podrán ser peritos. Y también quienes no están obligados, pues no están obligados aquellos que son particulares ante falta absoluta de un servidor público. Los servidores públicos, en el artículo 410 se indica que sí están obligados de manera forzosa a aceptar y a ejercer el ejercicio de peritos. No pueden ser nombrados, en el artículo 409 lo indica, menores de 18 años, interdictos, enfermos mentales, personas suspendidas en su ejercicio respectivo, los condenados por algún delito. También en el artículo 412 habla sobre la comparecencia de los peritos en la audiencia de juicio, que hace referencia a la citación, hora presente y disposición de los peritos para presentarse en la audiencia de juicio oral bajo juramento de gravedad. El artículo 413 habla sobre la prestación de informes. Son aquellos documentos y certificados que debe llevar la persona a peritar que indiquen su idoneidad, como son diplomas, cursos, muestras de sus publicaciones y tarjeta profesional, entre otros.